Capítulo 1. Hola. Antes de comenzar, solo quiero agradecerte por estar acá. Sé que podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero elegiste escuchar esto, y eso dice mucho. Porque si llegaste hasta acá, es porque una parte tuya, aunque sea pequeña, ya está lista para dejar de empujar contra la realidad y empezar a crearla desde otro lugar. Un lugar más inteligente, más liviano, más sintonizado. Y eso es exactamente lo que vamos a construir juntos. Ahora sí, vamos a lo que viniste. Imagina que te encontrás en una sala cerrada. Es una sala muy grande, vacía, con un solo interruptor de luz visible. Lo apretás. Nada pasa. Volvés a apretarlo. Nada. Te frustras, lo golpeás, lo mantenés presionado. Seguís esperando que la luz se encienda. Pero nada. Y sin darte cuenta, todo tu enfoque está en ese interruptor. Lo crees la única fuente posible de luz. Lo controlás. Lo analizás. Le dedicas tu atención total. Pero nunca te diste cuenta de que, justo detrás tuyo, había una puerta entreabierta por donde entra el sol directo. La luz ya estaba entrando, pero vos estabas de espaldas a ella. Eso es lo que pasa con la mayoría de las personas que quieren manifestar más dinero. Están obsesionadas con el interruptor equivocado. Siguen intentando una y otra vez con estrategias, métodos, afirmaciones, decretos, técnicas, listas, sacrificios, cursos, reglas, planes, pasos, pero todo lo hacen desde el mismo lugar, desde la necesidad de control, desde el miedo, desde el esfuerzo forzado, desde el deseo desesperado de que algo cambie. Y no se dan cuenta de que ese mismo esfuerzo, esa insistencia, esa obsesión por hacerlo bien es lo que los mantiene atascados en una frecuencia de carencia. Ahí es donde entra el principio de este libro, la ley del revés. Un concepto tan incómodo como liberador. Una ley energética que, aunque no se enseñe en las escuelas, opera en todos los planos de tu vida. Y que dice lo siguiente. Aquello que más perseguís desde la necesidad, más lejos se mantiene. Aquello que soltás desde la certeza, te busca. Suena paradójico, lo sé. Pero si prestas atención a tu propia vida, vas a ver que es cierto. Pensá en alguna vez que estuviste desesperado por conseguir algo, un trabajo, una venta, una persona, una respuesta, y cuanto más te esforzabas, más difícil parecía. Todo se trababa, todo se tensaba, todo se retrasaba. Ahora pensá en una situación en la que, de repente, te soltaste. Te cansaste de intentar, dejaste de insistir, bajaste la expectativa. ¿Y qué pasó? Lo que estabas esperando apareció solo. Sin forzarlo. Sin correr detrás. Casi como por arte de magia. Eso no fue suerte. Eso fue la ley del revés funcionando. Porque el universo no responde a lo que querés mentalmente. Responde a lo que vibras profundamente. Y si vibras necesito que esto pase, entonces lo que el universo lee es esto todavía no es. Y al leer eso, lo confirma. Porque el universo no interpreta tus palabras, ni tus pensamientos. Interpreta tu campo energético. Y tu campo se forma en base a tu estado interno, no a tus afirmaciones de 5 minutos al día. Este es el error central que cometen quienes quieren manifestar riqueza. Creen que tienen que esforzarse más para conseguirla, cuando en realidad lo que tienen que hacer es soltar la necesidad y convertirse en la versión de ellos que ya no la persigue. ¿Y cómo se hace eso? No desde una idea. No desde una pose. Sino desde una práctica diaria de desidentificación con la carencia. Porque el problema no es que no tengas dinero. El verdadero problema es que te definís como alguien que lo necesita. Y mientras te identifiques con ese rol, todo lo que hagas, por más sofisticado que sea, va a vibrar como un intento desesperado de llenar un vacío. Y ese vacío no se llena desde afuera. Se desactiva desde adentro, cuando dejas de intentar ser alguien que no sos y empezás a habitar la versión de vos que ya no pelea con su realidad, sino que la crea con naturalidad. Mira a la gente que tiene una relación relajada con el dinero. No son los más inteligentes. No son los que más trabajan. Tampoco son los que más se quejan o más piensan en ello. Son los que no lo ven como un problema. Y esa neutralidad energética es su poder. Eso no significa que no les importe. Significa que no lo necesitan para validarse,
para sentirse completos, para sostener su identidad. Y por eso el dinero fluye hacia ellos, porque no lo rechazan vibracionalmente con su ansiedad o su urgencia. La ley del revés no te pide que renuncies a tus metas. No te dice que no desees. Lo que te dice es que dejes de actuar como alguien que carece. Y para eso necesitas entender algo muy simple: cada vez que intentas demasiado, lo estás empujando más lejos. La pregunta que tenés que empezar a hacerte es: ¿estoy vibrando como alguien que ya tiene lo que desea o como alguien que cree que todavía le falta algo esencial? ¿Estoy moviéndome con la certeza de que soy un canal abierto o con la urgencia de conseguir algo para sentirme mejor conmigo? ¿Estoy operando desde expansión o desde vacío? Si tu día está marcado por la tensión, por la ansiedad de resultados, por el control constante, por la duda permanente de si lo estás haciendo bien, entonces tu energía no es de creación, sino de resistencia. Y lo que resiste, persiste. Por eso, el primer paso para activar esta ley a tu favor es hacer lo contrario de lo que el viejo yo solía hacer. Si antes corrías detrás del dinero, ahora lo dejas venir. Si antes necesitabas validación, ahora la soltás. Si antes hacías por miedo, ahora elegís por claridad. Si antes te presionabas, ahora confías. Si antes dudabas, ahora te convertís en alguien que actúa sin esperar prueba. La ley del revés no es pasividad. No es resignación. Es una forma mucho más profunda de alineación. Es cuando entendés que el universo no te da lo que pedís porque lo necesites, sino porque sos capaz de sostenerlo sin ansiedad. Y esa capacidad no se alcanza con más acción. Se alcanza con menos tensión. Con menos contradicción. Con más presencia. Con más coherencia. Este capítulo es solo el comienzo. A partir de ahora, todo lo que viene es un entrenamiento para aprender a vibrar sin necesidad, desear sin carencia y manifestar sin esfuerzo. Capítulo 2. En el capítulo anterior descubriste que una de las claves menos entendidas pero más decisivas para manifestar abundancia es aplicar la ley del revés. Dejar de intentar tanto y empezar a permitir, soltar el esfuerzo ansioso y empezar a emitir una frecuencia de certeza. Y para eso no necesitas hacer más, sino desactivar el hábito inconsciente de vibrar desde la carencia. Lo que toca ahora es avanzar hacia el segundo principio esencial que sostiene esta ley: el universo no responde a lo que decís querer, responde al estado interno desde donde lo estás queriendo. Y esta diferencia es todo. Porque la mayoría de las personas que buscan manifestar riqueza tienen muy clara su meta. Quieren más ingresos, quieren libertad financiera, quieren vivir sin preocupaciones económicas. Pero lo que no tienen claro es desde qué frecuencia están queriendo eso. Y ahí es donde se cae todo. Querés ganar más dinero, pero lo deseas desde la urgencia de salir del estrés. Querés manifestar libertad, pero lo haces desde la presión de no aguantar más tu realidad actual. Querés que todo mejore, pero tu pedido nace del rechazo a lo que es. Y eso el universo lo capta al instante. No le importa si tu intención es buena, ni si sos una persona que se esfuerza, ni cuántas veces lo escribiste en tu diario. El campo cuántico solo registra una cosa: tu frecuencia emocional dominante. Y si esa frecuencia está cargada de impaciencia, ansiedad, insatisfacción o miedo, entonces la señal que emitís es simple: esto todavía no es, esto todavía me falta, esto todavía no está bien. Y por ley energética, lo que afirmás, incluso si es inconscientemente, se confirma. Ahora bien, cuando hablo de frecuencia emocional no me refiero a sentirte feliz todo el tiempo. No se trata de fingir alegría o de estar en un estado de entusiasmo constante. Se trata de reconocer con honestidad qué emoción estás habitando cuando pensás en dinero. Porque esa es la base desde donde se va a construir todo. Te propongo una imagen sencilla. Imagina que estás sentado frente a un piano. No sabes tocar, pero apretás una tecla y suena una nota. Luego otra. Y otra. Ahora imagina que en lugar de tocar con intención, empezás a presionar teclas al azar, con impaciencia, con tensión. El resultado no es música, es ruido. No importa cuántas veces lo intentes. El sonido no se organiza si no hay armonía interna. Lo mismo pasa con tu campo vibracional. Cada pensamiento, emoción, acción y palabra es una tecla. Y si todo eso está desafinado,
Porque una parte de vos desea y otra duda, una parte quiere y otra se sabotea, una parte pide y otra no se cree digna, lo que emitís no es una señal clara, es ruido energético. Y el universo no responde al ruido. Responde a la armonía. La ley del revés, por eso, no funciona cuando haces todo desde afuera pero seguís con el sistema emocional roto por dentro. Funciona cuando dejas de perseguir, cuando bajas la intensidad con la que necesitas que algo ocurra, cuando convertís tu deseo en una elección interna que no necesita gritar. Y para lograr eso, lo primero que tenés que practicar es algo que parece contradictorio pero que es fundamental: no querer desde el rechazo. La mayoría quiere más dinero, no porque ame la idea de expansión, sino porque odia sentirse limitado. Y el odio, el rechazo, la frustración, aunque sean comprensibles, emiten una frecuencia que bloquea. Porque vibracionalmente estás diciendo: esto que soy ahora no está bien, esto que tengo ahora no lo quiero, esto que vivo ahora lo rechazo. Y lo que rechazás, se resiste. Y lo que resistís, persiste. No como castigo, sino porque lo seguís alimentando con tu energía. Entonces lo que necesitas no es dejar de desear, sino dejar de desear como alguien que está en guerra con su realidad actual. El punto de giro aparece cuando cambias esa guerra interna por aceptación consciente. Cuando dejas de pelear con lo que es y empezás a usar lo que es como punto de partida vibracional. No como excusa. Como terreno fértil. ¿Y cómo se hace eso? No fingiendo que todo está bien. No haciendo de cuenta que ya sos millonario mientras estás lleno de deudas. No negando tus emociones. Sino permitiéndote estar presente con lo que es sin entregarle el poder de definir quién sos. Aceptación vibracional no significa resignación. Significa que miras tu realidad tal como está, pero dejas de definirte por ella. Significa que aunque ahora no tengas lo que querés, no lo vivís como una carencia, sino como una transición. Y esa sutil diferencia cambia toda tu señal. Porque cuando ya no necesitas que algo externo cambie para sentirte completo, te convertís en un imán para todo lo que viene desde esa completitud. Tu realidad no cambia cuando te peleas con ella. Cambia cuando dejas de usarla como excusa para sostener una identidad limitada. Y esa transformación no se logra con voluntad. Se logra con entrenamiento. Con el hábito diario de observarte y preguntarte: ¿desde qué emoción estoy pidiendo esto? ¿Estoy vibrando como alguien que ya confía o como alguien que sigue esperando que algo lo salve? ¿Estoy sosteniendo una frecuencia de elección o una de desesperación? Esa práctica sola puede alterar por completo tu campo. Porque el universo no te da lo que pedís de forma literal. Te da lo que tu energía está preparada para sostener. Y si esa energía está basada en certeza silenciosa, en claridad, en presencia real, entonces la manifestación deja de ser un misterio. Deja de sentirse lejana. Y empieza a sentirse inevitable. Capítulo 3. Ahora que entendiste que el universo no responde al deseo superficial sino al estado vibracional desde el cual ese deseo es emitido, ahora que sabes que lo que rechazás se mantiene y que todo lo que querés conseguir debe comenzar a vivirse primero como una elección interna sostenida en certeza. Es momento de poner la atención en un aspecto que muy pocos consideran pero que actúa como la verdadera bisagra entre lo que imaginás y lo que terminás manifestando: la disponibilidad vibracional. No basta con desear. No basta con pensar positivo. Tampoco basta con visualizar o repetir afirmaciones si tu cuerpo, tu campo, tu sistema nervioso y tu estructura interna no están realmente disponibles para recibir lo que decís querer. Y cuando digo disponibilidad vibracional, no me refiero a estar motivado o con buena energía un rato. Me refiero a que tu campo esté lo suficientemente abierto, limpio, regulado y sin contradicciones internas como para que una nueva realidad pueda entrar, asentarse y expandirse. Porque lo que muchas personas no ven es que no tienen un problema de manifestación sino un problema de tolerancia. Es decir, no les falta capacidad de atraer lo que quieren, les falta capacidad de sostener lo que ya está viniendo. Y esto no es un juicio. Es algo que podés observar en tu vida real. Pensá cuántas veces tuviste una oportunidad cerca, una nueva idea, un ingreso extra, una puerta que se abría, pero justo en ese momento te bloqueaste, te saboteaste, te distrajiste, te paralizaste o simplemente no supiste qué hacer con eso que pediste. No porque no lo quisieras,
sino porque una parte de vos no estaba realmente disponible para sostenerlo. Eso es lo que pasa cuando tu campo no fue preparado para la expansión. Y por más que el universo responda a tu frecuencia y te lo acerque, si vos no sabes habitar ese nuevo nivel de realidad sin miedo, sin ansiedad, sin necesidad de control o autoexigencia, entonces la energía se retira, no como castigo, sino porque la estás rechazando sin darte cuenta. Por eso este capítulo es un llamado directo a que empieces a entrenar no solo tu enfoque, no solo tu deseo, no solo tu lenguaje, sino tu capacidad real de recibir sin fragmentarte. Porque el dinero, la libertad, las oportunidades, las conexiones, todas esas formas materiales de expansión, solo pueden instalarse de manera sólida en un sistema que no está constantemente saboteando su propia apertura. ¿Y cómo sabes si no estás disponible vibracionalmente? Es simple. Empezá a observar tu reacción frente a lo que decís querer. No lo que pensás. Lo que sentís. Cuando imaginás ganar mucho dinero, ¿te relajás o te tensás? Cuando te ves recibiendo más de lo habitual, ¿te sentís en paz o aparece miedo a perderlo, a no saber qué hacer, a ser juzgado, a que algo se complique? Cuando te propones dar un salto económico, ¿empezás a tomar decisiones alineadas o posponés, dudas, necesitas validación externa? Todas esas reacciones son información valiosa. Porque te están mostrando cuál es el nivel de energía que tu sistema puede sostener sin apagarse. Y si ese nivel es bajo, entonces por más intención que pongas, no va a haber manifestación real, porque la expansión necesita un canal preparado. Acá es donde entra en juego la ley del revés de forma más contundente, cuando dejas de intentar atraer desde el deseo mental y empezás a crear espacio real desde el cuerpo, desde la emoción, desde la estructura energética, las cosas que antes no pasaban comienzan a llegar solas. No porque seas especial, sino porque tu canal se volvió disponible. Y ese canal se entrena. ¿Cómo? No con teorías. No con esfuerzo forzado. Sino con prácticas conscientes que regulan tu sistema y aumentan tu capacidad de tolerar bienestar, de sostener placer, de recibir sin ansiedad. El dinero no se manifiesta solo cuando lo necesitas. El dinero aparece cuando tu campo está lo suficientemente en paz como para no rechazarlo. Eso significa que tenés que revisar tu cuerpo todos los días. Tu respiración. Tu descanso. Tu capacidad de parar, de no estar haciendo todo el tiempo. Tu habilidad de recibir elogios, regalos, atención, sin sentir deuda ni incomodidad. Porque la forma en que reaccionás ante lo pequeño es exactamente la frecuencia con la que vas a reaccionar cuando llegue lo grande. Si no sabes recibir algo simple sin tensión, no vas a poder sostener un salto sin sabotaje. La disponibilidad vibracional se construye así. Cuando aprendes a habitar el presente sin pelear con él. Cuando sostenés el silencio sin ansiedad. Cuando no llenas cada vacío con acción automática. Cuando elegís descanso sin culpa. Cuando bajás la velocidad para que lo nuevo entre sin ruido. Y ese entrenamiento no se hace con presión. Se hace con repetición. Con consistencia. Con la intención firme de convertirte en alguien que no solo quiere una nueva vida, sino que ya está preparado para recibirla sin huir de ella. Si tu campo no está disponible, nada entra. Y si entra, no se queda. Y si se queda, te quiebra. Porque no tenías la estructura energética para sostenerlo. Por eso, no quieras más. Disponete más. No busques tanto. Limpia el canal. No sigas apretando el mismo botón. Gírate y abrí la puerta. Capítulo 4. Hasta ahora viste que la realidad que vivís no es un reflejo directo de tus deseos conscientes, sino una manifestación precisa de tu estado interno. Viste que no basta con querer más dinero, que el universo no responde a tus palabras sino a la energía que estás sosteniendo cuando pedís, cuando pensás, cuando decidís. Aprendiste que si lo que buscas viene desde la necesidad, el campo lo rechaza, y que si tu cuerpo no está disponible para recibir sin tensión, todo lo que llega se va. Pero hay algo más profundo que ahora necesitamos abordar y que suele ser la raíz silenciosa de los bloqueos financieros incluso cuando todo lo demás parece estar bien: tu relación con el vacío. Este tema es incómodo para muchas personas porque estamos educados para llenar, no para habitar. Crecimos creyendo que el vacío es un problema, un espacio que hay que tapar con algo, con trabajo, con metas, con conversaciones,
con comida, con pantallas, con ideas, con relaciones, con drama, con pendientes, con cualquier cosa que evite el silencio. Y no nos damos cuenta de que el vacío no es el problema, es el origen. Es el campo fértil. Es el canal por donde entra lo nuevo. Es la matriz vibracional desde donde todo se crea. El universo no se construyó desde la saturación. Se construyó desde el espacio. La energía del dinero, igual. El dinero no entra a un sistema que ya está lleno de ruido, de pendientes, de ansiedad, de sobrecarga, de ocupaciones automáticas. Entra a un campo donde hay espacio real para sostenerlo con conciencia. Y cuando hablo de espacio no me refiero solo a tiempo o a lugar físico. Me refiero a espacio interno. Espacio para recibir sin necesidad de controlar. Espacio para descansar sin sentir culpa. Espacio para decidir sin tener que justificar. Espacio para simplemente estar, sin hacer. Pero lo que suele pasar es que cuando aparece el vacío, muchas personas lo confunden con estancamiento. Se sienten vacías y en vez de mirar hacia adentro, reaccionan desde el impulso de llenar. Y ese impulso activa una vibración de urgencia que, lejos de atraer algo nuevo, reactiva lo viejo. ¿Y cómo se manifiesta esto en tu relación con el dinero? De muchas formas. Por ejemplo, tenés un momento de calma económica, y en lugar de usarlo para crear con intención, lo llenás con tareas innecesarias. Tenés un ingreso inesperado y en vez de detenerte a sentirlo, lo gastás sin pensar. Terminás un ciclo de mucho trabajo y en vez de permitirte parar, empezás otro proyecto para no enfrentarte con el silencio. Todo eso es evitar el vacío. Todo eso es vibrar desde el miedo a estar con vos. Y ese miedo no es solo emocional. Es energético. Porque el campo registra tu necesidad de llenar y responde trayéndote más situaciones que reconfirmen que siempre hay algo que falta. ¿Y por qué te cuesta tanto habitar el vacío? Porque no fuiste entrenado para confiar en lo invisible. Porque te enseñaron que si no estás haciendo algo, estás perdiendo el tiempo. Porque aprendiste que valés por lo que producís, no por lo que sostenés en silencio. Porque nunca nadie te dijo que el verdadero poder creativo no está en lo que haces, sino en cómo sos capaz de sostener un espacio antes de que lo nuevo llegue. El dinero, la libertad, la expansión, no son consecuencias de hacer más. Son consecuencias de aprender a habitar el espacio que las contiene. Y para eso necesitas cambiar tu relación con el vacío. Dejar de verlo como amenaza y empezar a verlo como señal. Porque el vacío no aparece para castigarte. Aparece para prepararte. El universo te da espacio cuando estás por subir de nivel. Pero si no sabes qué hacer con ese espacio, lo vas a llenar de lo mismo de siempre. Entonces, el trabajo ahora es empezar a construir tolerancia energética al vacío. Tolerancia a no saber qué viene. Tolerancia a no tener todo resuelto. Tolerancia a no tener que explicarte. Tolerancia a no llenar el silencio con ruido. Porque cuanto más espacio podés sostener con conciencia, más energía nueva puede entrar en tu campo sin que la rechaces por miedo. Y esto se entrena con cosas muy simples. Por ejemplo, tomarte 10 minutos al día para no hacer nada. No meditar. No respirar. Nada. Solo estar. No reaccionar enseguida cada vez que aparece un estímulo. Dejar que el espacio se quede un poco más. No llenar cada silencio con palabras. Aprender a sostener conversaciones sin tener que decir lo justo para que todo esté bien. No correr detrás de la próxima tarea solo porque hay una lista. Parece fácil, pero es lo más desafiante. Porque va contra todos tus automatismos. Pero cuando empezás a hacerlo, tu vibración cambia. Tu cuerpo empieza a registrar que el vacío ya no es amenaza. Que puede ser sostenido. Que puede ser habitado. Y entonces el campo empieza a abrirse de verdad. Porque ahora hay espacio. Espacio real. Espacio vibracional. Espacio para lo nuevo. Y en ese espacio, el dinero no se forza. Se manifiesta. No porque lo perseguiste. Sino porque dejaste de llenarte con cosas que no necesitas solo para no sentirte incompleto. Y ese es uno de los mayores actos de poder que podés elegir. Capítulo 5. Después de haber comprendido la importancia del vacío como campo fértil para la creación,
después de haber desactivado esa necesidad automática de llenar todo espacio libre con urgencia, distracción o ruido mental, es momento de enfrentar una de las verdades más incómodas que bloquean tu expansión financiera sin que te des cuenta. La manera en que te estás relacionando con el esfuerzo. Este tema es crucial porque vivimos en un sistema donde el esfuerzo se valora como si fuera sagrado, como si fuera el precio que hay que pagar para merecer. Desde chicos nos enseñan que si no cuesta, no vale, que lo que se consigue fácil se va rápido, que si no te rompes el alma no sos digno de recibir. Y sin darte cuenta, creciste con una idea profundamente instalada de que el dinero no puede venir si no hay sacrificio de por medio, de que si algo llega sin que te duela, entonces no es real o no va a durar. Esa narrativa te mantiene atrapado en una frecuencia de lucha que, paradójicamente, bloquea el flujo natural de la abundancia. Lo que nadie te dice es que la abundancia no premia al que más se esfuerza, premia al que mejor canaliza. Porque en el plano energético, el esfuerzo desmedido es sinónimo de desconexión, de desconfianza, de resistencia. No estás alineado con la energía del dinero si tenés que empujar cada paso como si el universo estuviera en tu contra. El flujo no se construye a fuerza de empujar, se construye a fuerza de sintonizar. No estamos hablando de quedarte de brazos cruzados esperando que caiga del cielo. Estamos hablando de soltar la adicción al sufrimiento como vía de acceso al éxito. Porque esa adicción es real, y está tan naturalizada que ni siquiera te das cuenta. Pero si miras con atención, vas a ver cómo actúa. Querés lanzar un proyecto, pero te sentís culpable si no pasas horas forzándote más que los demás. Querés ganar dinero con algo que te gusta, pero dudas si es justo que te paguen por eso. Querés disfrutar el proceso, pero sentís que si no te estresás, no lo estás haciendo bien. Y todo eso no es disciplina. Es vibración de deuda. Es la energía de quien todavía cree que necesita pagar un precio invisible para tener derecho a recibir. Y el universo no opera desde esa lógica. No te da por lo que sufrís. Te da por lo que sostenés en equilibrio. Y si tu equilibrio se rompe cada vez que las cosas fluyen con facilidad, entonces lo que estás manifestando no es riqueza, es agotamiento decorado de propósito. La ley del revés, en este punto, vuelve a mostrarse clara. Cuanto más forzás el proceso, más lo interrumpís. Porque si sentís que todo tiene que costar, el campo te responde confirmando que sí, que todo cuesta, que todo se demora, que todo te desgasta. Ahora pensá en esto. ¿Alguna vez tuviste un momento donde todo se dio con fluidez, donde aparecieron las personas correctas, donde las piezas encajaron sin empujarlas, donde lo que parecía complicado simplemente se resolvió sin explicación lógica? Ese momento no fue suerte. Fue el resultado de una alineación interna que por un instante se permitió fluir sin necesidad de controlar. Tu tarea no es repetir ese resultado. Tu tarea es convertirte en alguien que puede vivir en ese estado sin sabotearlo. Y para eso tenés que empezar a reeducar tu sistema. Tenés que enseñarle a tu cuerpo que está permitido ganar sin sufrir. Que está bien recibir sin dar nada a cambio inmediato. Que podés vivir momentos de expansión sin culpa, sin necesidad de explicar o justificar. Eso se entrena de forma diaria, no con afirmaciones vacías sino con decisiones concretas. Cuando te encontrás en medio de algo que está funcionando, no te apures a complicarlo para sentir que vale. Cuando alguien te elogia o reconoce tu trabajo, no digas pero todavía falta, no lo minimices, no lo devuelvas con incomodidad. Cuando tenés tiempo libre, no lo llenes de tareas solo para sentirte productivo. Cuando llega dinero con facilidad, no salgas corriendo a gastarlo solo porque tu sistema no está acostumbrado a tener. Todo eso es entrenamiento de frecuencia. Y cuanto más entrenas a tu campo a tolerar la facilidad, más fluido se vuelve tu vínculo con el dinero. Y esto no se trata de convertirte en alguien vago, ni en alguien que no hace nada. Se trata de soltar la necesidad de validarte a través del esfuerzo. Porque mientras el esfuerzo sea tu identidad, vas a seguir atrayendo escenarios que confirmen que sin esfuerzo no vales. Y eso es agotador. Y eso es mentira. Porque el dinero no llega para recompensarte por sufrir. Llega para amplificar lo que sos cuando estás vibrando desde tu centro, no desde tu sacrificio. Entonces deja de hacer del esfuerzo tu bandera. Y empezá a hacer de la alineación tu eje. Porque cuando trabajas desde alineación, el universo te acompaña.
Cuando actúas desde obligación, el universo se detiene. Y vos no naciste para correr todo el tiempo detrás de algo. Naciste para convertirte en alguien que ya no necesita correr porque todo lo que quiere empieza a aparecer cuando simplemente se alinea con lo que ya es. Capítulo 6. Ya comprendiste que el esfuerzo desmedido no garantiza resultados y que la verdadera expansión ocurre cuando dejas de usar el sacrificio como forma de validación. Entendiste que el universo no premia al que más se esfuerza sino al que más en coherencia está consigo mismo, al que mejor canaliza su energía, al que menos ruido interno sostiene mientras se mueve. Ahora vamos a adentrarnos en un patrón aún más profundo y común que sabotea la manifestación real de riqueza, la energía de deuda simbólica, un mecanismo invisible que hace que aun cuando recibís, una parte de vos lo devuelva sin querer, como si estuvieras atrapado en un ciclo eterno de compensación emocional, como si no pudieras tener sin pagar. Este patrón es tan sutil que muchas veces pasa completamente desapercibido. No tiene que ver con lo que haces de forma consciente, sino con cómo te sentís cuando algo bueno llega a tu vida, especialmente cuando llega con más facilidad de la que esperabas. Por ejemplo, te invitan a una comida y enseguida pensás en cómo devolver el gesto. Te hacen un regalo y tu respuesta inmediata no es gracias, sino yo también te traje algo. Te llega dinero inesperado y en vez de disfrutarlo, te apuras a usarlo en algo útil o necesario, como si el simple hecho de tenerlo sin un propósito justificado activara culpa. Eso no es humildad. Eso no es gratitud. Eso es energía de deuda simbólica. Es actuar desde la idea de que todo lo que entra, de alguna forma, tiene que ser devuelto para que no te sientas mal con vos mismo. Y ese patrón no solo agota, sino que te mantiene vibrando en una frecuencia donde el universo interpreta que no estás listo para recibir en plenitud. Porque lo que no podés sostener sin culpa, tu campo lo interpreta como exceso. Y lo que tu campo interpreta como exceso, lo expulsa. El origen de esta energía de deuda no es individual. Es colectivo. Está en la cultura, en la educación, en las dinámicas familiares. Desde chicos aprendimos que si alguien nos da algo, le debemos algo. Que si algo llega sin esfuerzo, no vale tanto. Que si no devolvés lo que recibís, entonces sos egoísta, desagradecido o abusivo. Y esas ideas se fueron instalando no solo en tu mente, sino en tu sistema emocional. Entonces, aunque ahora quieras más, cuando lo tenés, una parte de vos no puede tolerarlo. Y esa intolerancia no es visible. No se nota en tu cara, ni en tus palabras. Se nota en tus actos silenciosos. En cómo bajas tu estándar justo cuando las cosas se alinean. En cómo decidís desde la escasez aunque estés viviendo expansión. En cómo devolvés automáticamente lo que te ofrecen sin darte tiempo a habitarlo. Por eso es tan importante que a partir de ahora empieces a observar con muchísima honestidad cómo te sentís cada vez que la vida te da algo sin pedirte nada a cambio. ¿Podés sostenerlo o te pones incómodo? ¿Lo disfrutás o lo racionalizás? ¿Lo agradeces o lo explicás? ¿Te expandís o necesitas compensar? Cada vez que compensás automáticamente, estás confirmando una idea muy antigua. No puedo tener sin dar algo a cambio. Y mientras sigas afirmando eso con tus acciones, vas a seguir atrayendo escenarios donde siempre tengas que pagar, aunque sea con tu energía, tu tiempo, tu presencia, tu atención o tu paz. Lo que necesitas ahora no es pagar mejor. Es aprender a recibir sin culpa. Y eso se entrena. Se entrena cuando alguien te regala algo y lo recibís sin justificarlo. Cuando alguien te ayuda y no necesitas devolverle de inmediato. Cuando alguien te reconoce y no lo minimizas. Cuando algo llega y no te apuras a repartirlo, a explicarlo, a equilibrarlo. Solo lo sostenés. En vos. Con vos. Para vos. Porque cuando sostenés sin culpa, tu campo reconoce que el merecimiento ya no está condicionado. Y eso libera una señal completamente distinta. Una señal que dice, estoy disponible. Ya no tengo deuda. Ya no necesito pagar para existir. Ya no negocio cada cosa buena que me pasa. Y el universo responde a esa señal con más de lo mismo. Porque no hay contradicción. Porque no hay rechazo. Porque por fin hay espacio para que lo bueno se quede. Y esto no significa volverte egoísta. Significa cortar con el patrón vibracional de estar siempre en deuda emocional.
Significa poder mirar a alguien a los ojos, recibir lo que te da, y decir simplemente, gracias. Sin explicaciones. Sin equivalencias. Sin miedo a que eso te haga mala persona. Porque no sos más generoso por devolver todo. Sos más generoso cuando sabes sostener lo que recibís sin contaminarlo con culpa. Cuando podés abrirte sin ponerte en deuda con vos mismo. Cuando dejas de creer que si el universo te da, vos tenés que devolverle algo en compensación. No tenés que devolver nada. Tenés que expandir lo que ya sos con lo que recibís. Y eso es mucho más poderoso que cualquier pago. Capítulo 7. Ahora que ya podés ver con claridad cómo opera en tu interior la energía de deuda simbólica, ahora que entendiste que muchas veces no es que el dinero no llega, sino que no sabes sostenerlo sin culpa ni necesidad de compensación, es momento de iluminar otro aspecto que suele sabotear silenciosamente tu manifestación, la identidad limitada que sostenés sin darte cuenta. Y desde la cual seguís filtrando todas tus decisiones, tus emociones y tus reacciones. Porque no importa cuántas prácticas energéticas hagas, cuántas visualizaciones intentes o cuánto entiendas sobre el campo cuántico si todavía estás anclado a una versión de vos que ya no se corresponde con la abundancia que querés crear. Y esa identidad no es un pensamiento suelto ni una simple creencia. Es una estructura vibracional completa, construida a lo largo de años, a partir de experiencias, narrativas familiares, condicionamientos culturales, emociones que no fueron digeridas y decisiones que repetiste tanto que se convirtieron en parte de tu forma de ser. Tu identidad actual es la frecuencia base sobre la que se organiza toda tu realidad. Y si esa frecuencia no está alineada con la energía de riqueza, entonces lo que manifestás no es lo que querés, sino lo que esa versión de vos puede sostener sin conflicto. Y esto se traduce así. Podés desear tener ingresos altos, pero si tu identidad todavía es la de alguien que se define como el que siempre está justo, el que trabaja mucho y nunca ve resultados, el que tiene que hacer todo solo, entonces todo lo que intentes manifestar se va a chocar con el límite invisible de esa versión. No porque estés haciendo algo mal, sino porque seguís funcionando desde una estructura que ya no te representa, pero que todavía usás como mapa. Y lo más peligroso de estas identidades no es que sean falsas, sino que se sienten conocidas. Y lo conocido, aunque duela, genera sensación de seguridad. Por eso, cuando estás por dar un salto vibracional real, muchas veces sentís incomodidad, ansiedad o una especie de vacío. No porque algo esté mal, sino porque estás dejando atrás una forma de existir que te sostuvo durante años. Pero si no haces espacio para una nueva identidad vibracional, no hay transformación. Hay repetición. Y lo que se repite, no se expande. Solo gira en círculos. Entonces lo primero que tenés que hacer ahora es observar qué versión de vos estás habitando todos los días. No la que mostrás. No la que decís que sos. La que realmente activás en tu cuerpo, en tu lenguaje, en tus hábitos, en tus pensamientos cuando nadie te ve. Pregúntate con sinceridad. ¿Desde qué identidad estoy manifestando mi día a día? ¿Es una identidad conectada con la confianza o con la duda? ¿Con la suficiencia o con la escasez? ¿Con la expansión o con la necesidad de aprobación? ¿Con la responsabilidad o con el sacrificio crónico? Y no hace falta que respondas con palabras perfectas. Alcanzan los hechos. Cuando evitas hablar de dinero por miedo a parecer superficial, estás activando una identidad. Cuando cobras menos de lo que vale tu trabajo por miedo al rechazo, estás activando una identidad. Cuando no te priorizas porque tenés que cuidar a todos, estás activando una identidad. Cuando sentís culpa por descansar, por pedir, por recibir, por decir no, estás activando una identidad. Y esa identidad es el límite real de tu abundancia. Porque no importa cuánto visualices. Si la versión de vos que está ejecutando tu vida es una versión limitada, esa es la realidad que va a seguir manifestándose. Entonces lo que necesitas ahora no es forzar el cambio. Es elegir una nueva identidad vibracional y empezar a habitarla desde lo cotidiano. Y no se trata de fingir algo que no sos. Se trata de construir de forma consciente una versión de vos que ya no necesita repetir el guión viejo para sentirse seguro. ¿Cómo se hace eso? Primero, identificando claramente cuál es la identidad que querés actualizar. Tal vez es la del que siempre tiene que esforzarse para ser visto.
O la del que solo vale si es útil. O la del que necesita controlar todo para no sentir vulnerabilidad. O la del que cree que siempre falta algo para estar completo. Esa identidad, aunque parezca normal, es la barrera energética entre tu deseo y tu manifestación. Después, definí la nueva identidad vibracional que querés sostener. No con frases bonitas, sino con claridad estructural. ¿Cómo piensa esa versión? ¿Cómo camina? ¿Cómo se habla a sí mismo? ¿Qué cosas deja de hacer? ¿A qué cosas ya no responde? ¿Desde qué energía toma decisiones? ¿Con quién se vincula? ¿A qué ya no se adapta? Y luego, empezá a encarnar esa versión. No de golpe. No con presión. Pero sí con decisión. Cada día, hace una acción, una sola, desde esa identidad. Aunque sea pequeña. Aunque sea incómoda. Aunque parezca insignificante. Porque no se trata de cambiar tu vida entera en un día. Se trata de interrumpir el patrón que te mantiene repitiendo una realidad que ya no querés. Y cuanto más sostenés esa nueva versión, más se reorganiza tu campo. Y cuando tu campo se reorganiza, el universo responde. Porque ya no está respondiendo a tu deseo mental. Está respondiendo a la energía real que por fin te animaste a habitar. Capítulo 8. Si ya comprendiste que tu realidad financiera no se expande por lo que pensás desear sino por la identidad energética desde la que decidís cada cosa que haces, entonces ahora estás preparado para observar una distorsión muy común que sabotea silenciosamente el flujo del dinero incluso cuando te sentís motivado, incluso cuando estás accionando. La compulsión por el control como mecanismo de defensa frente a la incertidumbre. La mayoría de las personas cree que manifestar es visualizar y esperar. Pero quienes logran resultados reales, quienes crean una relación estable con la energía del dinero, aprenden algo que cambia todo: la incertidumbre no es enemiga de la manifestación, es parte del proceso. Y si no sabes convivir con lo incierto sin entrar en pánico, vas a tender a controlar todo. Y controlar, a nivel energético, es una señal clara de desconfianza. Y la desconfianza corta el flujo, rompe la coherencia, cierra el canal. Controlar no es ser organizado. No es planificar. No es tener objetivos. Controlar es necesitar certeza constante para sentirte seguro. Es no poder avanzar si no sabes todos los pasos. Es frenar una acción porque no tenés todas las respuestas. Es revisar lo mismo 10 veces. Es querer saber exactamente cómo va a llegar el dinero, por dónde, con quién, en qué momento. Y todo eso no es enfoque. Es miedo disfrazado de lógica. Es ansiedad operando bajo la forma de realismo. Y desde ahí, lo único que conseguís es reducir la posibilidad de que ocurra algo que no está en tu lista, pero que puede ser mucho mejor que lo que tenías previsto. El universo no responde a tu control. Responde a tu campo. Y tu campo solo se abre cuando sentís paz aunque no tengas garantías. Por eso, si querés avanzar en tu relación con la abundancia, tenés que empezar a soltar el hábito de controlar cada paso. Y no porque controlar sea malo, sino porque la energía del dinero no se acomoda dentro de un plan rígido, sino dentro de una estructura flexible que se adapta sin fragmentarse. La rigidez, incluso si viene de un lugar ordenado, es una frecuencia cerrada. Y lo cerrado no recibe. Mira cómo se comporta la energía en la naturaleza. El agua no fluye donde hay bloqueos, fluye donde hay cauce. Y el cauce no es rigidez, es forma con apertura. Es estructura sin encierro. Si tu mente está tensa porque necesitas que todo salga como vos querés, entonces tu energía se bloquea. Y desde ahí, no hay expansión. ¿Y por qué tanta necesidad de control? Porque de fondo sigue activa una idea equivocada: si no controlo, todo se va a caer. Esa frase puede que nunca la digas en voz alta, pero si vivís desde esa creencia, todo tu sistema está vibrando en supervivencia. Y cuando estás en supervivencia, no podés manifestar abundancia. Porque la abundancia no entra en un cuerpo que está ocupado intentando sobrevivir. La ley del revés te lo muestra una vez más: cuanto más querés controlar, más demoras lo que pediste. Cuanto más solés soltar, más rápido llega. Y esto no es magia, es vibración coherente. Porque el universo lee tu campo, y si tu campo dice confío, el universo avanza. Si tu campo dice no puedo soltar,
el universo espera. Entonces la pregunta clave es: ¿podés actuar con compromiso sin controlar el resultado? ¿Podés moverte con claridad sin exigir certezas? ¿Podés avanzar sin que todo esté resuelto en tu cabeza? ¿Podés convivir con el vacío sin llenarlo de suposiciones? Si la respuesta es no, no te juzgues. Solo reconoce que hay un patrón instalado que asocia soltar con perder. Y eso es lo que tenés que desarmar. No desde la mente, sino desde el cuerpo. Porque el control es una respuesta física. No se piensa. Se activa. Apretás la mandíbula. Controlás la respiración. Cerrás el pecho. Te llenás de tareas. Y todo eso no es productividad. Es una forma de ocupar el espacio donde debería entrar lo nuevo. Entonces, ¿cómo se entrena la energía de soltar sin caer en pasividad? Primero, hace pausas. Aunque estés muy ocupado, aunque tengas 1000 cosas. Una pausa de 30 segundos donde soltás el cuerpo, respirás profundo y recordás que no tenés que controlar nada para estar a salvo. Segundo, deja algo sin cerrar. Un mensaje sin responder enseguida, un plan sin detallar completamente, una pregunta sin contestar al instante. Y observa cómo reacciona tu cuerpo. Eso te va a mostrar tu nivel de tolerancia a la incertidumbre. Tercero, hace una acción por día que no tenga un propósito concreto. Que no sea útil. Que no sea productiva. Solo por el placer de hacerla. Eso va a enseñarle a tu sistema que no todo necesita tener un fin. Que puede haber movimiento sin objetivo, y que en ese movimiento también puede haber manifestación. Porque cuando soltás el control no estás renunciando a tu poder. Estás recuperándolo. Estás permitiendo que la energía haga su parte. Estás dejando espacio para que aparezca algo que no habías considerado. Estás eligiendo confiar no porque tengas pruebas, sino porque tu vibración ya no necesita garantías para saber que merece recibir. Y ese es uno de los signos más claros de que estás listo para el siguiente nivel. No cuando haces más. No cuando sabes más. Sino cuando podés sostener el no saber sin desesperar. Capítulo 9. A esta altura ya integraste varias claves que antes solo estaban sueltas como ideas. Ahora comprendes que el campo energético responde a tu identidad más que a tus palabras, que tu relación con la abundancia depende directamente de cuánto espacio sos capaz de sostener sin ansiedad, sin culpa, sin necesidad de justificarlo todo. Entendiste que el dinero fluye hacia los cuerpos que están en paz con recibir sin pagar, sin controlar, sin compensar. Pero hay un eje más profundo que sostiene todo lo que venís trabajando, un punto estructural que define si lo que estás activando se va a mantener o se va a caer apenas lo tengas en las manos. Ese eje es el autoliderazgo energético. Y no se trata de una etiqueta de moda, no es una pose empoderada que sostenés en redes sociales ni una afirmación de autoestima forzada. El autoliderazgo es la capacidad real, cotidiana, orgánica y sostenida de ser la autoridad de tu propio campo energético, más allá de lo que pasa afuera, más allá de cómo se comporten los demás, más allá de si estás motivado o no, más allá de si todo va bien o parece que se desarma. Porque lo que no lideras, se fragmenta. Y lo que se fragmenta, no se manifiesta. O peor, se manifiesta de forma caótica, incompleta o intermitente. El problema es que mucha gente todavía cree que puede construir una vida nueva desde el mismo lugar mental y emocional donde se creó la vieja. Se ilusionan con el resultado, con la imagen, con el número en la cuenta, con la casa soñada, con la libertad financiera, pero siguen funcionando desde la reactividad, desde el piloto automático, desde la expectativa de que algo pase sin hacerse realmente cargo de su vibración diaria. Eso no es manifestación. Eso es consumo espiritual. Y el universo no responde al consumo. Responde a la coherencia. Y esa coherencia solo se logra cuando dejas de ser víctima de tus emociones, de tu entorno, de tus pensamientos, y empezás a tomar decisiones como alguien que ya no negocia con su expansión. El autoliderazgo energético no se construye en momentos de inspiración. Se entrena cuando te levantás sin ganas y elegís igual. Cuando algo sale mal y no usas eso como excusa para volver a tu vieja frecuencia. Cuando alguien te proyecta su miedo y vos no lo absorbes. Cuando podés sostener tu centro sin necesidad de que todo esté perfecto alrededor. Es ahí donde se construye la verdadera autoridad energética.
No cuando todo fluye, sino cuando te sostenes firme en tu nueva identidad incluso cuando lo viejo todavía intenta tironearte. Pregúntate ahora, ¿quién lidera tu energía cuando estás cansado? ¿Quién toma las decisiones cuando sentís miedo? ¿Qué versión de vos responde cuando alguien te cuestiona o te proyecta inseguridad? ¿Seguís el ritmo de tu intención o el ritmo de lo que pasa afuera? El liderazgo energético no es ser frío. No es cerrarte. No es vivir blindado. Es saber que tenés un norte, una vibración elegida, una frecuencia estable, y que no vas a entregarla cada vez que el contexto te incomoda. Y sí, al principio cuesta. Porque toda tu vida aprendiste a moverte por reacción. A adaptarte a los demás. A hacer lo que se espera. A buscar afuera las respuestas. A pedir permiso. Pero cuando te volvés líder energético de tu realidad, dejas de ser alguien que reacciona y pasás a ser alguien que sostiene. Y lo que sostenés desde tu centro, se manifiesta. No como una posibilidad. Como una consecuencia. Y acá es donde la ley del revés vuelve a aplicarse con más fuerza que nunca. Porque cuanto más necesitas controlar todo lo que pasa afuera, más inestable te volvés adentro. Y cuanto más estable estás adentro, menos importa lo que pase afuera. El orden interno crea orden externo. Nunca al revés. Eso significa que tu única responsabilidad real es convertirte en alguien que ya no negocia con su vibración. Alguien que no se abandona cada vez que tiene miedo. Alguien que no baja su estándar porque otro no lo puede sostener. Alguien que no cambia su visión solo porque las cosas no se están manifestando a la velocidad que esperaba. La frecuencia no se mide por tus resultados inmediatos. Se mide por tu capacidad de sostener tu eje cuando no tenés resultados todavía. Y si podés hacer eso, si podés seguir actuando como alguien que confía, aunque no veas pruebas, aunque el ruido sea fuerte, aunque las dudas aparezcan, entonces ya no sos alguien que está intentando manifestar. Sos alguien que ya está manifestando aunque todavía no se note. Capítulo 10. Ya entendés que la manifestación real no ocurre en la mente sino en el campo que sos capaz de sostener, ya reconoces que tu identidad vibracional es el punto desde el cual todo se organiza o se desordena, que no se trata de tener más información sino de tener más coherencia, que lo que no liderás internamente se manifiesta con forma de caos, de postergación, de confusión o de autosabotaje. Entonces lo que toca ahora es observar un nivel más fino pero determinante en la forma en que tu abundancia se activa o se detiene, la energía que hay detrás de tus decisiones. Porque no todas las decisiones son iguales. Podés tomar una acción que a simple vista parece correcta, lógica, incluso estratégica, pero si esa decisión está motivada por el miedo, por la inseguridad, por el qué dirán, por la presión, por la culpa, entonces aunque el movimiento sea aparentemente positivo, tu campo energético lo interpreta como incoherencia. Y la incoherencia genera distorsión. Y la distorsión genera resultados frágiles, interrumpidos, inestables. Esto lo ves a diario. Decidís aceptar un proyecto que no te entusiasma porque tenés miedo de que no aparezca otra cosa, y lo que parecía una oportunidad se convierte en una carga. Decidís quedarte en un vínculo profesional o personal solo porque pensás que más adelante puede mejorar, y lo único que mejora es tu habilidad para ignorarte. O incluso, decidís invertir energía en algo que ya no sentís, pero lo hacés por compromiso, por imagen, por costumbre, por evitar conflicto. Y después te preguntas por qué todo está estancado si estás haciendo cosas. El problema no es lo que haces. El problema es desde dónde lo haces. La energía con la que decidís es mucho más importante que la decisión en sí. Porque esa energía es lo que queda vibrando en tu campo incluso después de que la acción terminó. Y si esa energía no está alineada con tu deseo real, lo que activas es un circuito cerrado, una repetición de lo mismo. No porque seas débil, sino porque estás tomando decisiones con un sistema vibracional que no está actualizado. La ley del revés vuelve a aparecer de forma precisa. Cuanto más decidís desde la necesidad de que algo pase, menos margen dejás para que eso se manifieste naturalmente. Cuanto más elegís para evitar algo, menos espacio hay para que llegue lo nuevo. Y cuanto más forzás tus decisiones para controlar el resultado, más bloqueas la posibilidad de que ese resultado se dé de forma orgánica. Entonces lo que necesitas ahora no es decidir más rápido.
Es decidir desde un campo interno más regulado. Y eso implica primero revisar tu estado antes de moverte. Porque si estás decidiendo desde el miedo, no estás eligiendo. Estás reaccionando. Y una reacción no es una decisión. Es una estrategia de supervivencia. Por eso, cada vez que estés por tomar una decisión que afecta tu economía, tu tiempo, tu energía o tu paz, detente unos segundos y pregúntate con honestidad. ¿Desde qué emoción estoy decidiendo esto? ¿Estoy eligiendo por claridad o por urgencia? ¿Estoy activando mi expansión o mi defensa? ¿Estoy abriéndome o estoy corriendo para no sentir algo? Estas preguntas no son filosóficas. Son herramientas de calibración. Porque te devuelven al presente. Y solo en el presente podés elegir con verdad. Todo lo demás es repetición automática del patrón viejo. Además, es importante que entiendas esto, no hay decisiones neutras. Cada sí que das, cada no que sostenés, cada vez que ignorás tu intuición o cada vez que te traicionás para evitar un malestar externo, tu campo lo registra como una señal de cuánto estás dispuesto a habitar tu poder. Y el universo no responde a lo que decís que querés. Responde a la vibración que emitís cuando elegís. Y si tus decisiones están más orientadas a evitar incomodidades que a crear coherencia, entonces tu manifestación va a reflejar eso, escenarios donde no hay incomodidad, pero tampoco hay expansión real. Entonces, ¿qué implica decidir desde una vibración alineada? Implica que no esperas sentirte totalmente seguro para moverte. Porque entendés que la claridad no siempre viene antes. Muchas veces viene después de decidir. Implica que no tomas decisiones para calmar al ego, sino para expandir a tu identidad vibracional. Implica que no buscas evitar el error, sino habitar el proceso con la frecuencia que querés sostener, incluso si el resultado no es inmediato. Implica que no necesitas que todos estén de acuerdo, porque ya no negocias tu visión con quien no tiene la capacidad de verla. Cuando aprendes a tomar decisiones como alguien que ya no duda de su merecimiento, todo cambia. Porque tu campo deja de emitir señales de carencia. Y al dejar de emitir carencia, la abundancia no tiene que luchar para entrar. Solo entra. No como algo forzado. Como algo natural. Y ahí descubrís que manifestar no es otra cosa que tomar decisiones alineadas una y otra vez, hasta que tu vibración se vuelva imposible de ignorar. Capítulo 11. Llegados a este punto ya reconoces que no es suficiente tener claridad mental si tu campo vibracional no la acompaña, ya entendés que tus decisiones, si no se toman desde una frecuencia estable, terminan reforzando los mismos patrones que decís querer soltar, y que cada movimiento tiene una energía detrás que el universo traduce en forma de manifestaciones, oportunidades, bloqueos o retrasos. Pero aún falta integrar una dimensión igual de poderosa, una que muchas veces queda relegada porque no parece importante dentro del camino hacia la abundancia y sin embargo define tu capacidad real de sostenerla, la calidad vibracional de tu entorno. Y no se trata solamente de dónde vivís, ni de las personas que te rodean, ni de las condiciones externas. Se trata de algo más fino, más invisible pero muchísimo más determinante. Como tu campo se ve afectado por los ambientes, las energías y las dinámicas que sostenés a diario, muchas veces sin darte cuenta. La energía no es solo tuya. La energía se contagia, se amplifica, se distorsiona o se debilita dependiendo del contexto en el que te mueves. No podés pretender vibrar con claridad, con merecimiento, con expansión, si todos los días te sumergís en lugares que sabes que no están alineados con lo que querés crear, si te forzás a compartir energía con personas que viven desde el conflicto, desde la queja, desde la duda, desde la crítica, desde la culpa o desde la víctima crónica. Porque aunque creas que podés sostenerte, lo cierto es que ningún sistema permanece neutral cuando está expuesto de forma constante a campos densos. La neutralidad energética no existe. O te expandís o te apagás. Y si no lo ves en el momento, lo vas a ver en tus decisiones, en tus síntomas físicos, en tus pensamientos, en tu falta de claridad, en tu sensación de peso constante. No estás siendo débil si te afecta lo que pasa a tu alrededor. Estás siendo honesto. Porque tu sistema energético no es impermeable. Y si todavía no lo sabías, ahora lo sabes. No importa cuánta conciencia tengas, si tu entorno vibra en contradicción con tu nueva identidad, tarde o temprano vas a volver a ajustarte al nivel más bajo disponible.
No por falta de fuerza, sino por la ley natural de resonancia. Entonces lo que necesitas ahora no es aislarte del mundo, no es romper vínculos a ciegas, no es juzgar a los demás por su energía. Lo que necesitas es activar el discernimiento energético como herramienta práctica para elegir qué alimenta tu campo y qué lo drena. Porque la abundancia no se sostiene en un campo debilitado por dinámicas repetitivas, vínculos tóxicos o espacios donde tenés que apagar tu verdad para que el otro no se sienta incómodo. Y eso te obliga a revisar muchas cosas. Tenés que revisar cómo te sentís después de pasar tiempo con ciertas personas. Tenés que revisar cómo cambia tu cuerpo cuando estás en determinados lugares. Tenés que observar si después de una conversación quedas más liviano o más tenso. Tenés que observar si cada vez que compartís algo bueno de tu vida tenés que minimizarlo porque sabés que no va a ser bien recibido. Tenés que revisar si estás bajando tu vibración para encajar. Si estás fingiendo una versión de vos que ya no sos para no incomodar a otros. Si estás tolerando espacios donde lo único que haces es resistir. Y no se trata de dejar de amar a nadie. Se trata de dejar de traicionarte para sostener vínculos que no están dispuestos a subir con vos. Porque no podés estar en expansión si tu campo está en constante defensa. La ley del revés vuelve a aparecer de forma precisa. Cuanto más te esforzás por mantener dinámicas que tu cuerpo ya no tolera, más se demora la nueva realidad que estás intentando manifestar. Y cuanto más honestamente ordenas tu entorno, más rápido tu frecuencia se estabiliza. Y cuando tu frecuencia se estabiliza, el universo no tiene más opción que responder. Eso significa que sí, vas a tener que soltar algunas cosas. Tal vez no de forma radical, pero sí con claridad. Vas a tener que elegir con quién compartís tu energía, no por capricho, sino por respeto a tu camino. Vas a tener que dejar de estar disponible para todo y para todos. Porque estar disponible para todo lo viejo es estar indisponible para todo lo nuevo. Y no todos van a entenderlo. Algunos se van a alejar. Otros se van a incomodar. Otros van a intentar devolverte al lugar de siempre. Pero tu tarea no es convencer a nadie. Tu tarea es sostener el campo que sostiene tu visión. Y si eso implica pasar más tiempo solo, entonces que ese tiempo sea fértil, expansivo, sanador. Y si eso implica cambiar espacios, que ese cambio sea una declaración silenciosa de que ya no vas a quedarte en donde tu energía no puede respirar. Porque el entorno no es un detalle. Es parte de tu manifestación. Y si no lo ordenas, lo que venga nuevo no va a durar. No porque no estés listo, sino porque tu entorno no lo puede sostener. Y si lo que te rodea no sostiene tu expansión, entonces te está condicionando. Y si no lo ves ahora, lo vas a ver cuando tengas que elegir entre pertenecer o avanzar. Capítulo 12. Después de atravesar todos estos niveles internos de trabajo vibracional, de desmantelar patrones que antes creías normales, de revisar tus decisiones, tu identidad, tu manera de recibir, de habitar el vacío, de vincularte con el entorno y de soltar la compulsión de controlar lo que no se puede controlar. Llegas ahora a un punto donde todo empieza a integrarse de forma mucho más silenciosa, más firme, más real. Porque si hiciste este recorrido con honestidad, ya no sos la misma persona que empezó. No por lo que sabes, sino por lo que ya no estás dispuesto a seguir sosteniendo. Y desde este punto es necesario entender algo que muchas veces queda oculto en medio de tanta información espiritual, energética o motivacional: el dinero no es el objetivo. Es la consecuencia. No viniste a este plano a manifestar dinero. Viniste a manifestarte a vos. Y cuando eso se vuelve prioritario, cuando tu energía ya no está puesta en tapar vacíos ni en buscar validación externa, cuando tu cuerpo deja de estar en guerra con lo que es y se convierte en canal disponible, el dinero aparece como una extensión natural de tu verdad encarnada. Por eso, lo que verdaderamente desbloquea la abundancia no es cuánto deseas tener, ni cuántos pasos seguís, ni cuántas veces repetís tus afirmaciones. Lo que desbloquea la abundancia es cuánto sos capaz de vivir desde una vibración que no necesita esforzarse para demostrar, ni justificarse para recibir. Cuánto podés estar presente sin correr detrás. Cuánto podés moverte desde elección, no desde urgencia. Cuánto podés sostener tu nueva identidad sin pedir permiso. Y si todo eso te parece mucho, es porque estás viendo el proceso desde el yo antiguo. El que cree que tiene que cambiar, que tiene que mejorar,
que tiene que llegar. Pero si de verdad miras lo que hiciste hasta acá, vas a darte cuenta de algo muy importante: no necesitas cambiar, necesitas recordar. Porque todo lo que este libro te ayudó a desprogramar ya estaba adentro tuyo. Solo que estaba tapado, distorsionado, debilitado por años de condicionamiento. Y ahora que lo limpiaste, lo liberaste, lo reorganizaste, lo único que queda es sostenerlo. Sostener tu energía sin buscar la prueba externa. Sostener tu foco sin fragmentarte cuando las cosas se mueven lento. Sostener tu frecuencia aunque el entorno no la entienda. Sostener tu descanso sin culpa. Sostener tu poder sin tensión. Sostener tu verdad aunque todavía no se vea reflejada en tu cuenta bancaria. Porque eso es lo que hace alguien que ya no está intentando manifestar algo. Eso es lo que hace alguien que ya es la frecuencia de lo que quiere. El universo no responde a tu esfuerzo. Responde a tu certeza. Y la certeza no se finge. Se entrena. Se construye cada vez que elegís desde tu nueva identidad. Cada vez que interrumpís un patrón. Cada vez que te volvés a elegir. Cada vez que ya no necesitas una excusa para avanzar. Cada vez que la validación deja de importar y lo único que te guía es tu propia vibración. La abundancia no es un destino. Es un estado desde el cual decidís todo. Y cuando esa frecuencia se vuelve tu piso, lo que viene después no es magia. Es consecuencia. Este es el final del capítulo 12. Pero no es un cierre. Es una invitación directa y clara. Deja de buscar afuera lo que ya sos. Y convertite en la señal que el universo ya no puede ignorar.